Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es John Longa, coordinador de eventos de Cabecol. Sean bienvenidos a nuestro webinar número 4, donde vamos a estar hablando sobre el COVID-19 y los efectos en la información financiera. Vamos a comenzar en unos 5 minutos, vamos a esperar que vaya entrando más gente. A todos les hemos desactivado el audio y el video para mejorar la comunicación y la conexión entre nosotros. Sin embargo, les agradecemos que se presenten por el chat, su nombre y la empresa por la que vienen. Sí. Bueno, bienvenidos sean todos a nuestro webinar número 4, donde vamos a hablar sobre el COVID-19 y su impacto, sus efectos en la información financiera. Tenemos como ponente estrella a nuestra directora de Cabecol, Yanely Márquez. Ella es socia de auditoría en KPMG, además licenciada en Contaduría Pública de la Universidad de egresada de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de contabilidad, auditoría y consultoría. Y la tenemos aquí para resolver todas nuestras dudas en el área financiera y bueno, con esto del COVID-19. Sin más que agregar, bueno, agradecemos que estén todos aquí y le doy la palabra a la licenciada Yanely Márquez para que nos ilustre sobre este tema tan interesante. Gracias, John. Bueno, bienvenidos todos a este webinar que hemos venido preparando la Junta Directiva de Cabecol con la intención de que estar más cerca de nuestros afiliados y ser ese granito de arena en contribuir de que este proceso diferente y especial para todos pues sea lo más llevadero y podamos estar preparados para la post-pandemia. Como todos sabemos, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia global, la cual ha incidido en todo el mundo. Bueno, Venezuela no se escapa de eso, y ha provocado que las medidas para controlar los efectos de la pandemia se tomaran medidas extremas, cierres de fábrica, paralización de la bolsa, del mercado de capitales, y esto pues ha incidido principalmente en la economía, sin hablar de los aspectos, digamos, personales, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces, bueno, el hecho de que las compañías y las empresas estén pasando por toda esta situación de pandemia y cierre, cese y trabajos parciales, y ha afectado, y eso refleja inmediatamente en los temas contables. A los preparadores de información financiera, pues les toca afrontar cómo todo este proceso se ve reflejado en los estados financieros. Un poco para ponernos en contexto, en Venezuela pues tenemos diferentes marcos contables. Voy a hablar solamente del sector privado, no voy a hablar de los regulados, que serían las normas de la superintendencia de banco o la de seguros, sino simplemente voy a hablar del sector privado, que es básicamente los que conocemos como las BENIF para grandes entidades y las BENIF para pymes, ¿no? En Venezuela tenemos estos dos marcos contables, y para el 1 de enero del 2016 la versión que estaba disponible para las pequeñas y medianas empresas es la versión del libro de la BENIF, de las NIF para PYME del 2015, y para las grandes entidades a partir del 1 de 2017 estaba disponible, o era el libro que nos aplicaba, era el 2016. Y para los ejercicios que se iniciaron a partir del 1 de enero del 2020 es el libro de las NIF del 2019. Eso quiere decir que las empresas que hicieron sus cierres contables el 31 de diciembre del 2019 les aplicaba el libro del 2016, y las que hicieron, para los próximos cierres contables del diciembre del 2020 les aplicará el libro 2019. Esto es un poco para ponernos en contexto. ¿Por qué hablo de estas fechas? Hablo de las fechas principalmente porque hay compañías
que tiene sus cierres contables el 31 de diciembre del 2019 y que hoy, 30 de abril, todavía probablemente no han emitido sus estados financieros de esa fecha. Entonces estaríamos en presencia de algo que las normas contables, la NIC 10 y la sección 32 de la NIC para PYME, habla de eventos subsecuentes o del periodo corriente. Esta línea de tiempo nos hace un poco de historia de todo este proceso de pandemia, ¿no? Entonces hay compañías que al 31 de diciembre del 2019 están haciendo su cierre contable o su cierre contable, y el 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia sanitaria. Puede que hayan compañías que tengan cierre 31 de enero del 2020 y otras compañías que hayan tenido cierre contable 29 de febrero del 2020. Entonces ya luego, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia global. Y ya luego, si nos ubicamos en el contexto país, el 13 de marzo se declara el estado de alarma de Venezuela, donde nos lleva a un proceso de confinamiento o de estar en casa. Luego, bueno, estarían compañías que podrían tener cierres el 31 de marzo y compañías que tienen todavía cierres 30 de abril. Entonces, al ponernos en contexto de todos estos hechos o de estas fechas, yo me voy a parar puntualmente en esta fecha, que es 29 de febrero del 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que para aquellas compañías que tuvieron cierres contables 29 de febrero, o su ejercicio terminó el 29 de febrero o antes, o sea, 31 de enero y 31 de diciembre, y que aún sus estados financieros no han sido emitidos, entonces todo esto de proceso de pandemia es considerado un evento subsecuente y que la norma, voy a dejarlo hasta allí, ¿no? O sea que es un evento subsecuente para los ejercicios terminados que terminaron 31 de diciembre del 2019, 31 de enero de 2020 y 29 de febrero de 2020. Pero aquellas compañías que tienen sus ejercicios contables después del 29 de febrero, o sea, 31 de abril, 30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio, mientras dure todo este proceso de pandemia, estamos hablando de que es un proceso, es un evento corriente. Entonces, la NIF 10 define los eventos subsecuentes en dos categorías: los que requieren ajuste y los que no requieren ajustes. Al 31 de diciembre, si me voy a la lámina atrás, al 31 de diciembre, en esos cierres contables, el efecto del COVID-19 no estaba, no había información, aun cuando el estado de Wuhan informó a la Organización Mundial de la Salud el 30 de diciembre sobre lo que estaba pasando. No fue sino hasta el 30 de enero que la Organización Mundial de la Salud declara emergencia sanitaria. Y durante todo ese periodo los mercados no tuvieron eventos importantes relacionados con la pandemia. En resumen, ¿qué queremos decir? Que todo lo que está pasando para los ejercicios que terminaron hasta el 29 de febrero del 2020 es un evento subsecuente que no requiere un ajuste en los estados financieros. Sin embargo, para todas las compañías que cierran después del 29 de febrero, ya cuando el estado de alarma ha sido declarado, se considera que está dentro de su ejercicio económico y por lo tanto se debe evaluar todo lo que está pasando con COVID-19 en sus estados financieros. Hay algo que quiero resaltar y es que estos eventos subsecuentes que están pasando desde el 31 de diciembre del 2019 para estas compañías que tienen cierre 31 de diciembre de 2019, que no requiere ajuste en sus estados financieros, hay un hecho puntual que sí requiere ajuste, y es cuando estamos hablando de negocio en marcha. Para aquellas compañías que tienen problemas por todo el efecto de COVID-19 y que aún hoy, 30 de abril,
no ha emitido sus estados financieros y ha tomado la decisión de cerrar su negocio, parar operaciones, que tiene problemas importantes relacionados con negocio en marcha, entonces eso sí es un evento subsecuente que requiere un ajuste para sus estados financieros del 31 de diciembre del 2019. Entonces, hay algunas acciones que las gerencias deben considerar cuando estamos evaluando los eventos subsecuentes. Y primero es identificar y considerar qué eventos posteriores requieren que se haga un ajuste o no en los estados financieros, y dependiendo de la fecha de cierre que tengan las compañías, entonces ya sabemos que si es 31 de cierre no requiere ajuste, y si sus cierres contables fueron el 31 de marzo y todavía estamos teniendo efectos tras COVID-19, entonces probablemente esos eventos subsecuentes deban ser trasladados a sus estados financieros del 31 de marzo del 2020. La otra consideración que deben estar tomando las compañías es que todo este efecto de COVID-19 requiere revelaciones importantes en sus estados financieros y sobre todo cómo llega a la consideración de que requiere o no requiere un ajuste en sus estados financieros. Si seguimos avanzando en todos los temas del COVID-19, yo les comentaba que uno de los aspectos resaltantes es el de negocio en marcha. Entonces, tanto para la evaluación de eventos subsecuentes, o para si es un evento corriente, todas las compañías deben hacer su consideración o su evaluación sobre si la compañía está en la capacidad de seguir como negocio en marcha. ¿Y cuáles son los eventos que estamos teniendo? Pues estamos observando que hay un deterioro significativo de la economía. Todas las compañías o la gran mayoría de las compañías están teniendo caídas en sus ventas por problemas de distribución, por problemas de acceso a sus plantas o por el tipo de sector donde se desenvuelve. Estamos viendo que hay una devaluación importante de la moneda y estamos además teniendo mucha presión sobre los márgenes de venta. Recientemente hemos observado algunos asuntos de regulaciones de precio, ¿no? También, bueno, volatilidad de la economía y de los mercados, y a eso le tomamos la suma o le sumamos el efecto de la industria petrolera y cómo está afectando nuestra economía, pues no tenemos combustible. Entonces son eventos o condiciones que las compañías deben tomar en consideración para ver si su negocio continúa en marcha o no. Yo les comentaba que también hay sectores que están altamente expuestos. Hay una clasificación y hay el sector, por ejemplo, hotelero, aerolínea, viajes, turismo, entretenimiento, deportes, manufacturera, el que no tiene que ver con alimentación, minoristas, industria petrolera, seguros, educación, son sectores que están altamente expuestos. Sin embargo, cada compañía tiene que analizar los eventos y condiciones particulares de cómo les está afectando el COVID-19 en su negocio. Entonces, cuando hablamos de esas consideraciones de negocio en marcha, la gerencia debe evaluar o llegar a la conclusión de las consecuencias que tiene el brote de COVID-19 en su organización. Y hay dos aspectos importantes. Por ejemplo, hay compañías que han deteriorado o que tienen un deterioro en sus resultados, en sus operaciones, en su posición financiera de forma tan severa que el supuesto de negocio en marcha ya no es apropiado. Tuvieron que a lo mejor cerrar sus fábricas, tuvieron que a lo mejor despedir empleados y quiere decir que hay notables consideraciones que nos dicen que su compañía ya no está en marcha, o aquellas donde los accionistas o los propietarios decidieron cerrar su negocio. Entonces, eso quiere decir que la preparación de sus estados financieros bajo la hipótesis fundamental de negocio en marcha no es apropiada. Y en ese caso, sus estados financieros deben prepararse sobre la base de liquidación. Pues pararse en su estado financiero y decir, bueno, ¿qué hago con estos activos? ¿Cuál es su valor?
¿Qué hago cuáles son los pasivos que tengo que registrar? Entonces, esas son las consideraciones que se debe hacer si la compañía tiene problemas importantes de negocio en marcha. Y hay otro aspecto, otra gran mayoría de empresas, que tiene una incertidumbre material sobre la habilidad para continuar como negocio en marcha, pero el efecto no es severo y continúa siendo apropiado la revelación o el registro contable de sus operaciones bajo el supuesto de negocio en marcha. Pero que tiene una incertidumbre y que debe entonces incluir en su información financiera los efectos del COVID-19. Entonces, si hablamos de cuáles son las consideraciones que debe tener la gerencia con relación a negocio en marcha, bueno, primero está actualizar todos sus pronósticos y sus análisis de sensibilidad para evaluar qué tanto le ha afectado. Otro aspecto fundamental tiene que ver con el flujo de caja. Debe estimar cuáles son sus proyecciones a futuro de cómo sería su forecast de caja, sus ingresos, sus gastos. Y eso es una base o un patrón, un punto de partida muy importante sobre la evaluación de cómo la gerencia podría enfrentar sus problemas de negocio en marcha. La reestructuración, hay compañías que pudiesen estar presentes con relación a reestructurar su organización, y esa puede ser la salida para evitar que pueda continuar como negocio en marcha. Por ejemplo, son empresas que han decidido cerrar solamente algunas líneas, otras ponerlas a producir o continúan siendo productivas, entonces dirige sus esfuerzos a esa parte del negocio donde está teniendo caja. También debe, bueno, revisar cómo están sus deudas, sus líneas de crédito, si tiene posibilidades de acceder a préstamos bancarios que le pudiera ayudar a solventar esta situación, o si tiene préstamos bancarios que le pudiese indicar que su problema aún pudiese ser más grave. Estamos hablando de que recientemente la banca se ha movido a los préstamos indexados y eso pudiese tener algún efecto importante en el reconocimiento de diferenciales cambiarios dentro de su estado financiero, ¿no? Probablemente tenga que negociar contratos y bueno, todo eso pues afecta su balance. Y por último, pues todo esto tiene que estar revelado en sus estados financieros, cómo llegó a la conclusión de que su negocio sigue estando en marcha y bueno, yo sé que la mayoría de las empresas venezolanas pues ya teníamos un efecto importante debido a nuestra economía y bueno, entonces esta evaluación es muy, muy importante. Si nos movemos en los efectos del COVID-19, también tendríamos que hablar del activo, ¿no? Y ya moviéndonos a ejercicios corrientes, que ya les comentaba, que principalmente para los cierres de 2019, de diciembre de 2019, esto no requiere ajustes. Sin embargo, para todas las compañías que tienen cierres contables marzo, abril, mayo, junio, y de aquí hasta diciembre de 2020, pues tiene que monitorear su proceso. Y si hablo de los activos, un aspecto es los activos no financieros. Cuando hablamos de activos no financieros, tenemos que recordar que estamos hablando de las propiedades planta y equipo, de los activos intangibles, de las plusvalías, y tenemos las propiedades de inversión. Y recientemente, con la entrada en vigencia de la NIF 16, arrendamiento financiero, muchas compañías pueden estar teniendo un activo nuevo que se llama derecho de uso de activos arrendados. Entonces, cuando hablamos de los activos no financieros, las compañías deben evaluar si tienen indicio de deterioro de sus activos no financieros. La NIC 36 establece que estos indicios pueden verse activados cuando hay una capacidad instalada no utilizada, cuando hay cierre de plantas, cuando tenemos intereses o el valor de mercado de nuestros activos pudiese estarse viendo afectado.
Entonces, si esas condiciones existen, la norma establece de que hay una incertidumbre con relación a la recuperación de sus activos y por lo tanto debe hacer las pruebas de deterioro, y eso implica determinar el importe recuperable de los activos. Entonces, el importe recuperable es aquel mayor que existe entre el valor razonable menos la disposición de los costos de disposición o el valor en uso. Las compañías calculan el valor razonable con base a los supuestos que los participantes usarían basado en las condiciones del mercado. Podríamos estar hablando de los que conocemos mucho como los avalúos que hacen los peritos independientes, que toman el valor referencial que existe en el mercado por transacciones de venta, y el valor de uso son aquellos que calcula la gerencia basado en sus propios supuestos, en los rangos de condiciones económicas que existían o que existirán durante la vida útil restante del activo o la unidad generadora de efectivo. Eso quiere decir que el mayor que exista entre el valor razonable y el valor de uso es su valor recuperable, y ese valor recuperable se debe comparar con el costo que tiene la compañía a sus activos, y si es menor, existe un deterioro en sus activos. ¿Cuál es el mayor reto que tenemos ahora? El mayor reto que tenemos ahora es que, primero, para todos estos cálculos se necesita hacer una estimación de los flujos de efectivo que requiere de estimaciones y supuestos. Y esos están amparados en una tasa de descuento donde hay una mayor incertidumbre de riesgo, y bueno, toda la volatilidad del mercado hace que para las gerencias estimar cuáles son sus proyecciones de flujo de caja pues sea muy, muy retador. O sea, no quiere decir que la gerencia no pueda hacerlo, sino que hay variables y debe estimar cuál es su mayor estimación de flujo de efectivos que se requiere para estos cálculos. Otro punto a resaltar es que con los cierres de las plantas no podemos parar el gasto de depreciación. O sea, todas las compañías deben, a pesar de que paren sus plantas, sus equipos no estén produciendo, los activos deben continuar. Eh, ahora es revisar, la NIC 16 establece que debemos revisar las vidas útiles y los valores residuales y los métodos de depreciación todos los años, ¿no? Entonces esa pudiese ser una alternativa cuando evaluamos de que las plantas no están produciendo. Pudiésemos considerar que a lo mejor el método de depreciación de línea recta que mantiene las compañías pudiese no ser apropiado y pudiesen moverse, por ejemplo, al de unidades de producción. O pudiesen tener que aumentar la vida útil restante, o el valor residual de sus activos pudiese estar modificado. Si hay algunos cambios que se hacen en estos parámetros, pues se debe considerar la NIF 8, que habla de los cambios en los estimados contables, y todo se hace prospectivo, no toca la información ya previamente. Luego deberíamos, a ver, esto no se está moviendo. Okay. ¿Cuáles son las acciones que debe tomar la gerencia? Pues bueno, una vez más considerar los indicadores de deterioro, evaluar sus presupuestos y proyecciones de flujo de efectivo, cómo está su demanda, su oferta de productos, qué tanto ha disminuido su actividad económica, evaluar todos los temas de restricciones de transporte que estamos presentando, los efectos de los tipos de cambio, precios de los productos, evaluar cualquier estímulo fiscal que tome el gobierno, consideraciones sobre la tasa de descuento utilizadas en las valoraciones, evaluar los análisis de sensibilidad y supuestos claves, y por supuesto esto afecta a las revelaciones que van a tener que hacer sus compañías en los estados financieros. Si nos movemos a otro asunto importante, yo les comentaba que las compañías usaban para el deterioro el valor de uso y el valor razonable. Entonces, para calcular el valor razonable, la compañía muchas veces contrata a peritos para que le haga los avalúos
sus estados financieros. La norma de valor razonable establece 3 jerarquías de valor razonable. Una es, por ejemplo, compañías donde sus activos cotizan en la bolsa de valores. La segunda es donde hay mercados activos como precios de venta de máquinas, de terrenos, de industria, donde prácticamente se puede identificar cuál es ese valor de mercado que tienen los activos. Y el tercero es una evaluación que hacen expertos utilizando información financiera sobre cómo sería ese valor razonable. Entonces, ¿qué situaciones pudiesen estar presentándose? Que debido a que no hay una actividad en el mercado actual, entonces la información de ese valor de mercado no está disponible. Y al no haber movimientos para saber cuánto el mercado podría pagar sobre esa fábrica o sobre ese terreno, sobre ese edificio, entonces los expertos deben moverse a la jerarquía 3. Y entonces vamos a ver que van a haber muchísimas reclasificaciones entre jerarquías 2 y jerarquía 3, y eso va a tener pues impactos significativos en las revelaciones que van a tener que hacer las compañías en sus estados financieros. Estas condiciones o esta medición de valor razonable pues se ve afectado por los riesgos de crédito, tasas de intereses, las estimaciones de presupuesto y flujo de caja, bueno, los riesgos de tipo de cambio, también los commodities. El mercado internacional pues se ha visto afectado por los aspectos petroleros, y bueno, el nivel de actividad económica que están teniendo las organizaciones. Si seguimos, ¿qué acciones deberían tomar la gerencia? Pues, bueno, cómo en esta valoración se reflejan los supuestos de los participantes del mercado, pues cómo tomar esa información que hay en el mercado para nuestro reporte financiero. Estamos viendo que, como les comentaba, pues hay entradas no observables, que eso quiere decir que no hay información en el mercado de cuánto valen nuestros activos, y por lo tanto eso es un área vulnerable para obtener la información. Y esto quiere decir que nuestros informes financieros pues requieren más información de cómo se llegó a la conclusión de los valores de mercado de nuestros activos, y hacerse análisis de sensibilidades y cómo se llegó a la conclusión de esa estimación que se está haciendo. Si nos seguimos moviendo dentro del balance financiero, pues tendríamos que llegar a algo que llamamos el impuesto diferido activo, el impuesto diferido, que muchas compañías reconocen activos cuando hay unas diferencias temporarias deducibles y pérdidas fiscales no utilizadas, lo que llamamos créditos fiscales, que en la medida que sean posibles que vayan a existir ganancias imponibles futuras, entonces me permiten que yo pueda reconocer en mi estado financiero ese impuesto diferido activo. ¿Qué estamos teniendo ahora actualmente con COVID-19? Que los flujos de efectivo se están viendo afectados, lo hemos venido, es repetitivo, pero bueno, tenemos problemas de cómo nuestros ingresos se ven afectados. Las gerencias pudiesen estar tomando decisiones fiscales, tomando estrategias fiscales que los va a llevar a que no reconocerse el activo diferido. Pudiesen haber algún tipo de incentivo por parte del gobierno, no lo ha tomado hasta la fecha, pero cualquier incentivo que tome el gobierno pues pudiese afectar si o no se reconoce un impuesto diferido activo. Entonces, todos estos factores inciden en cuánto podría ser mi ganancia imponible futura, para determinar en qué proporción yo puedo reconocer impuestos diferidos o no. Otro aspecto que debemos resaltar es que cuando se hacen estas estimaciones de ganancias imponibles futuras, las compañías deben pararse hoy sobre los hechos e información que tenemos disponible hoy. Es decir, que yo no puedo, por ejemplo, si estoy parado, mi cierre contable es el 30 de abril,
y a lo mejor emita los estados financieros por allá en agosto o septiembre, no es que voy a analizar las condiciones económicas que existan en agosto o septiembre, no, son las condiciones económicas que existen hoy, 30 de abril. Y además, esas proyecciones que se utilizan deben ser consistentes para todas las proyecciones que haga, tanto para el impuesto diferido como para los activos no financieros, como hablamos hace un momento. ¿Cuáles son las consideraciones que debe tomar la gerencia? Las consideraciones que deben tomar, es monitorear cualquier acción que tome el gobierno para ver si hay algún alivio fiscal, cuáles son las condiciones propias de cada compañía y cuáles son las estrategias fiscales que pudiese tomar, cualquier incertidumbre que surja con el tratamiento de algunas partidas, porque muchas compañías pudiesen estar tomando decisiones de cómo tratar ciertas partidas contables por el efecto de COVID-19 y eso también pudiese afectarme el reconocimiento de impuestos diferidos, cuáles son esas variables que utilizo para calcular mis proyecciones y por supuesto pues todo esto que estamos haciendo implica que se hagan estimaciones de juicio y que deben estar revelados en nuestro estado financiero. Si nos seguimos moviendo en otro aspecto muy importante que tiene que ver con los pasivos, hemos hablado, nuestros otros miembros de junta directiva han hablado en los anteriores webinars sobre las obligaciones que pueden surgir por contratos onerosos o cláusulas. Ay, aquí se movió mi presentación, no sé si están viendo bien, pero yo estoy viendo la pantalla un poco distorsionada. Las cláusulas de fuerza mayor. ¿Qué estamos teniendo por COVID-19? Que hay algunos contratos que hay algunos costos inevitables que para cumplir la obligación exceden los beneficios económicos que se esperarían al recibir según el contrato. ¿Qué estamos viendo? Bueno, incrementos en costo de distribución, estamos teniendo, medidas de seguridad extrema para poder producir y llevar a cabo el contrato, que me están haciendo que posiblemente nuestros costos sean tan altos que yo no voy a tener ingresos. Y entonces la gerencia debe evaluar cuál es su mejor opción. Llegar hasta el final con el contrato teniendo estos costos excedidos o llegar a la conclusión que prescindir del contrato pudiese ser la mejor opción. Entonces, en ese caso, pues probablemente existan penalidades. Nuestro Código Civil, bien lo decía nuestro presidente de su webinar, establece que hay casos hay alguna cláusula de fuerza mayor. Sin embargo, en nosotros debe haber una vinculación del incumplimiento del contrato, el incumplimiento del contrato, sí, y el análisis de la fuerza mayor. Entonces, si hay costos o contratos que se volvieron onerosos, la NIC 37 permite que se reconozca un pasivo en nuestros estados financieros. Entonces, ¿cuáles son estos contratos que pudiesen, o cuáles son esos costos que pudiesen reconocer? Bueno, primero tenemos que pararnos que el pasivo debe existir. O sea, si yo estoy hablando que mi cierre contable es 30 de septiembre, ese contrato tiene que estar vigente hoy. O sea, no es que yo puedo registrar pasivos o pérdidas futuras por contratos que no existan. No, el pasivo debe existir hoy. Inevitablemente tiene que haber una salida de recursos, va a haber un desembolso de dinero y por supuesto entonces una vez que puedo reconocer el pasivo, ese pasivo puede estimarse de forma fiable. En ese caso pues podría reconocer mi pasivo por contratos onerosos o por incumplimiento de contratos. ¿Cuáles son las acciones que puede tomar la gerencia? Considerar qué contratos pudiesen estar involucrados en salida de recursos importantes,
cuáles son esas cláusulas de terminación de contrato, cómo me pudiese afectar, bueno, establecer cuáles son las proyecciones, evaluar si hay activos que están involucrados en este contrato oneroso y por supuesto entonces evaluar primero cualquier deterioro que exista y luego determinar si, después determinar cuánto es el pasivo. Todo esto requiere que se incluya información más revelaciones en los estados financieros de cómo se hicieron estas estimaciones relacionadas con contratos onerosos o incumplimiento de contratos. Otro aspecto que hemos venido hablando, lo mencionaba cuando hablé de las consideraciones de negocio en marcha, pudiesen las compañías decidir reestructurar sus operaciones para poder seguir operando, ¿no? Entonces, la norma indica, la norma 37 dice que una reestructuración es un programa planeado, controlado por la gerencia, que modifica materialmente el alcance del negocio o la manera en la cual es conducido. Eso quiere decir que probablemente hoy una compañía que está cerrando sus operaciones decida llevar a cabo un proceso de reestructuración. Ese contrato ese proceso es una decisión del accionista y de la alta gerencia. La norma permite que se registren esos gastos de reestructuración en los estados financieros siempre que se cumplan algunas condiciones. Y esas condiciones es que el plan sea detallado, o sea, se diga cuáles son las fábricas que se van a cerrar, cuáles son los centros de distribuciones que se van a cerrar, y además, si hay despidos de personal, pues debe ser claramente anunciado cuáles son esas características del plan de reestructuración. ¿Cuáles son los costos que pueden irse incorporando en esta provisión de reestructuración? Bueno, los beneficios a empleados, que se deben tomar con base a la NIC 19 de beneficios a empleados, cualquier honorarios de consultoría relacionados directamente con la reestructuración. Por ejemplo, sabemos que hay una inamovilidad laboral, entonces todo esto requerirá seguramente que abogados se involucren en este proceso de reestructuración. También si hablamos de contratos onerosos, las provisiones de contratos onerosos, los contratos por terminación y las cláusulas de cierre de contratos, donde seguramente también los abogados van a tener que involucrarse, entonces eso implica también más honorarios. Y puedo reconocer los costos desde que yo inicio el proceso de reestructuración hasta que se cierre. En contraposición a esto, quiere decir que los costos normales de operar, que no tienen nada que ver con reestructuración, no se pueden reconocer dentro de la provisión de reestructuración. ¿Cuáles son las acciones de la gerencia? ¿Cuáles son las acciones que la gerencia puede tomar con relación a este proceso? Bueno, monitorear cualquier acción del gobierno. Estamos viendo que hay algunas operaciones de regulaciones de precios que pudiese llevar a algunas compañías limitar o cerrar plantas. Evaluar si el plan de reestructuración descansa o implica el deterioro de activos. Si hay algún activo involucrado, pues debo analizar su deterioro. Que el plan sea formal, detallado, claro. Y bueno, que no haya costos que no tengan que ver con la operación normal de la entidad. Una vez más, todo esto implica que haya revelaciones en los estados financieros, que se incluya cómo se llegó a esos cálculos y cuáles son los juicios involucrados en la gerencia para llegar a considerar cualquier ajuste por reestructuración. Otro aspecto muy, muy importante tiene que ver con los ingresos. Hemos hablado que las gerencias necesitan estimar cuáles son sus proyecciones de caja. Y bueno, esas proyecciones de caja vienen principalmente por el estimado de ingresos y de costos, ¿no? Entonces, estamos viendo que muchísimas compañías tienen problemas para recuperar
uno de los aspectos principales del reconocimiento de ingresos que tiene que ver con las cuentas por cobrar comerciales. Porque bien los clientes cerraron sus negocios, o bien porque los clientes tienen algunas otras prioridades para recuperar o para manejar su flujo de caja, y por lo tanto entonces no está pagando las deudas. Entonces, si estamos observando que hay cuentas por cobrar comerciales donde hay un retraso más importante en su recuperación, entonces se debe seguir el modelo de pérdidas crediticias esperadas que está establecido en la NIF 9, la cual entró en vigencia durante el 2018. Y específicamente de ese modelo yo voy a hablar más adelante. En esta lámina lo que quiero el mensaje que quiero que prevalezca es que esas cuentas por cobrar comerciales probablemente estén deterioradas y que hay que hacer un análisis adicional. Otra norma que entró en vigencia fue la NIF 15 durante el 2018, que habla del reconocimiento de ingresos. Y la norma establece 5 pasos fundamentales para reconocer ingresos en las compañías, y el primero es si hay un criterio de existencia. O sea, si para que se cumpla ese criterio, un contrato debe ambas partes estar de acuerdo en que voy a llevar a feliz término ese contrato. Eso quiere decir que yo voy a prestar el servicio y yo voy a pagar ese servicio. Entonces, pueden haber contratos nuevos que se estén ejecutando o que yo estoy emitiendo la factura y que yo ya sé que yo no los voy a recuperar. Entonces, en ese caso, la conclusión es que la gerencia no puede reconocer ingresos sobre esas cuentas o de esos contratos. Por lo cual, la gerencia se estaría moviendo hacia la base de efectivo y no hacia la base de lo devengado. Sobre todo en estos contratos donde ya desde la entrada de estos nuevos contratos o contratos que ya existen, ya sabemos que yo no lo voy a cobrar. Hay otro aspecto que son los costos de contratos capitalizables, de acuerdo con NIF 15. Hay algunos costos que pueden ser capitalizados, pudiesen ser comisiones de venta, cuando hablamos de contratos que son a largo plazo, ventas a largo plazo, entonces se podían capitalizar los costos, las comisiones de venta, por ejemplo, y se estaban amortizando sobre el periodo de ese contrato. Bueno, si ya sabemos que hay modificaciones en estos contratos, pues probablemente estos costos que yo ya había capitalizado deban llevarse a gastos inmediatamente. Y otro aspecto que tiene que ver con el reconocimiento de ingresos son los inventarios. La NIC 2 establece que el inventario debe registrarse al menor entre el costo y el valor neto de realización. ¿Qué necesita hacer la gerencia? La gerencia necesita estimar cuánto es ese valor neto de realización, y estamos viendo que hay probablemente disminuciones en los precios porque para cubrir la demanda, como no tengo demanda, muchas compañías probablemente están ofreciendo sus productos a precios mucho más bajos para incentivar el consumo. Otros son relacionados con las regulaciones de precios, y otros tienen que ver con la devaluación. Hemos visto una devaluación muy severa en los estados financieros, y probablemente cuando la gerencia tenga que estimar cuánto va a ser su valor razonable, va a tener que considerar que su inventario, que tiene medido al costo a un periodo determinado, ya no lo va a poder realizar o vender o reponer al precio que está actualmente. Eso quiere decir que la compañía debe registrar una pérdida adicional en sus estados financieros. Y otro reto importante son aquellas compañías que no están vendiendo y que tienen inventarios. Al no estar vendiendo, pues no sabe también cómo calcular o proyectar ese valor neto de realización, y va a tener que estimar ese nuevo valor. ¿Cuáles son las acciones que deben tomar las gerencias con relación a este aspecto? Y es principalmente, bueno, evaluar el deterioro de las cuentas por cobrar, según el 9, los challenges o los retos para estimar ese valor neto de realización del inventario, para reflejar las últimas expectativas de precio de venta y de costos
para adquirirlo, evaluar si hay algún periodo de amortización de estos costos de contratos que necesita ser ajustados, y por supuesto, pues, todo esto va a requerir mayores revelaciones en los estados financieros de cómo se llegó a la conclusión o del deterioro de mis cuentas por cobrar, del valor neto de realización y de aquellos ingresos que definitivamente yo no voy a poder reconocer en mis estados financieros. También les comentaba, bueno, por último, les comentaba sobre las cuentas por cobrar comerciales, que se requiere que se utilice el modelo de pérdidas crediticias esperadas, con sus siglas en inglés SL. Normalmente, como veníamos estimando las cuentas por cobrar o el deterioro de cuentas por cobrar, los clientes hablaban probablemente de líneas de tiempo, decían, bueno, si mis cuentas por cobrar tienen 30 días y cuando tengan 60 días, pues yo le asigno una probabilidad de 20% de deterioro, al 90 tanto, y a las si tenían más de un año vencida, pues se provisionaban o se deterioraban en un 100%. Con la introducción de NIF 19, las compañías necesitan tomar condiciones, no solamente estas condiciones históricas, sino históricas detalladas por cliente. Era necesario decir, bueno, analizar cada uno de mis clientes y ver cuál era su comportamiento histórico. Bueno, el cliente me pagaba cada 7 días, el otro me calcula cada 10, el otro cada 30, el otro cada 60, y se iba haciendo una base histórica de las posibles pérdidas. Voy a mover un momento esto por acá. Okay. Entonces, las cuentas por cobrar, normalmente con esta NIF 9, no se le asignaban unos componentes financieros significativos. Eso quiere decir que la tasa de interés efectiva era 0. Por eso se seguía a cabo este modelo simplificado que yo les comentaba, que era evaluar cómo habían sido mis eventos pasados construidos sobre una matriz que yo hice con cada uno de mis clientes, y que adicionalmente tenía que evaluar cuáles eran las condiciones actuales de mis clientes y cuáles podían ser los pronósticos de las condiciones de mercado que pudiesen existir. ¿Qué nos está pasando con COVID-19? Con COVID-19 es que ninguna historia que hemos tenido de la cobrabilidad de nuestros clientes probablemente esté vigente, porque cada uno se está comportando, nuestros clientes se están comportando en la medida de cómo COVID-19 los ha afectado. Entonces, debemos movernos en la evaluación de la condición actual de cada uno de nuestros clientes y cuáles son los pronósticos que vamos a tener para recuperar estas cuentas por cobrar. Eso quiere decir que ahora este modelo simplificado, donde decíamos que no se agregaban componentes financieros, deberíamos movernos y decir que a lo mejor estos componentes financieros, que la tasa efectiva no es razonable usar en cero y que deberían incorporarse otros valores para poder deteriorar las cuentas por cobrar. ¿Cuáles son las condiciones o las medidas que deben tomar la gerencia? Pues evaluar, no sé si se está viendo la pantalla. No se ve, no se ve bien. Sí, creo que bueno, básicamente las condiciones que deben tomar la gerencia es, bueno, primero analizar cada uno de nuestros clientes, monitorearlo y hacerle un seguimiento de la cobranza, del flujo de caja y ver la situación, pues si tiene problemas de negocio en marcha, estar como del día a día y hacer proyecciones que están basadas en la información de los bancos centrales de Venezuela, bueno, cuáles son las tasas de PIB establecidas por el Fondo Monetario, por ejemplo, que me va a permitir hacer una estimación de las pérdidas crediticias proyectadas y llegar al mejor valor con relación a la recuperación de las cuentas por cobrar. Todo esto implica más ajustes en lo que tiene que ver con incertidumbres y juicios, revelaciones en nuestros estados financieros y bueno, cuántos son los montos de deterioro que se han establecido. Yo
pareciera que a nosotros, pues, o a los contadores, cuando están en la posición de preparadores, y en mi caso, cuando estoy en la casa, en la posición de auditor, pues nos toca ser como los malos de la película, ¿no? Porque tenemos que estar alerta con relación a los posibles deterioros, provisiones, ajustes, y cómo eso pues, se llega a que la presentación de los estados financieros estén de la forma más razonable posible. Esto era básicamente los aspectos principales que quería comentarles con relación al efecto de COVID-19 en la información financiera. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, si quieren, y ahora sí llegó. Sí, bueno, básicamente segmentar la información por clientes, evaluar las cuentas por cobrar, si siguen siendo apropiado utilizar una tasa de descuento cero y, bueno, si hay algún seguro que se tenga o cualquier apoyo gubernamental que hay que tomarlo en consideración. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quieren hacer Sí, bueno, aquí tenemos una pregunta que hemos recopilado en el chat. De todos modos, pueden ir haciendo las preguntas por el chat o levantar la mano aquí en la sección de participantes y nosotros les abrimos el micrófono para que puedan preguntar. Disculpen, tengo el chat deshabilitado, no puedo escribir. Ok. Si tiene alguna pregunta, puede aprovecharla. Bueno, Yaneli, por supuesto, gracias, felicitarte porque de verdad que están en todos los temas en este momento, pero este es un tema muy importante porque es algo que no podemos descuidar en este momento porque después de volver de la pandemia también tenemos otras cosas nuevas que tomar en cuenta y de verdad muy agradecida por tu exposición bien corta, precisa, concisa y además para gente que no somos expertas, esto es fabuloso porque ya estamos sumamente empapados del tema para poder apoyar a nuestros colaboradores dentro de la organización. Gracias. Gracias, señora Ana. La pregunta que tenemos aquí, que han hecho en el chat, es la siguiente. ¿Qué pasa con los arrendamientos que no se están pagando? ¿Cómo se reconoce esto en la contabilidad? Y yo muy buena pregunta, en realidad no comenté nada de esto. Pero fíjate, al 31 de diciembre de 2019 entró una nueva norma en vigencia que es esta norma establece que cuando un contrato de arrendamiento cumple ciertas condiciones, se puede reconocer un activo por uso de arrendamientos. Entonces, probablemente hay compañías con cierre hasta 31 de diciembre de 2019 y las que están cerrando a posteriori que van a tener que reconocer activos por uso de arrendamiento. Pero las condiciones de la NIF 16 establece que hay contratos donde hay las modificaciones de precio o acuerdos de disminuciones o no pago, pudiese entrar en la característica de modificaciones de contrato. Entonces ahí vamos a tener dos aspectos. Uno, que los activos de uso que acabo de reconocer o que estoy reconociendo probablemente los tenga que deteriorar. Y en segundo lugar, por las condiciones del mercado, y en segundo lugar, pues voy a tener que revisar mis pasivos con relación, o modificar el pasivo con relación al pago. Eso desde el punto de vista de quien está tomando el alquiler, pero el propietario del arrendamiento va a tener probablemente que, si venía reconociendo su ingreso a través de línea recta, entonces va a tener que solamente reconocer los ingresos en la medida que el canon de arrendamiento sea recibido. Excelente. Bueno, al parecer el tema quedó bastante claro. No tenemos más preguntas
en el chat. Así que bueno, no nos queda más que agradecerles a todos por estar aquí, a nuestros afiliados por estar presentes, a la junta directiva. Está el doctor Juan Domingo Alfonso conectado aquí con nosotros. También agradecemos a nuestros aliados y relacionados, a la gente de Canidra por el apoyo prestado con el usuario de Zoom, y a usted, señora Nelly, por esta excelente presentación. Nosotros también van a agradecer mucho porque nosotros, como miembros de la Junta Directiva, pues, como lo comenté, la idea es estar más cerca de todos en estos momentos y bueno, decirles que estamos en contacto y que a través de ANAREL pues, nosotros podemos estar apoyándoles en cualquier cosa que necesiten. Y bueno, gracias a todos. Excelente, así es. Bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Vamos a estar realizando eventos como este cada cierto tiempo y las invitaciones se les harán llegar por todos los canales disponibles de Cabecol. Les agradecemos otra vez por estar aquí con nosotros.